Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a un devocional más de la Iglesia Bíblica MAD. En verdad que para nosotros es un gusto y un placer el poder tener este tiempo devocional, este tiempo de estudio de la palabra con cada uno de ustedes y sobre todo el saber que como iglesia pues buscamos de escuchar de la palabra de Dios día con día. Y viendo es una porción bastante agradable, bastante interesante y nos va a hablar de, obviamente estamos viendo un estudio, un devocional, donde decimos, Dios te sacará de esta, saldrás de esta. Y en este caso vamos a hablar de Pedro y un momento en el cual él estuvo en la cárcel. Entonces vamos a ver la porción de Hechos, capítulo 12, versículos del 6 al 19. Es la porción que vamos a estar viendo. Hechos 12, 6 al 19. Y la palabra de Dios nos dice, vamos a dividirla en porciones. Esta primera porción va a ser del versículo 6 al versículo 11. Y aquí vamos a ver cómo Dios manda un ángel para liberar a Pedro. Pero ¿qué pasa antes? Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, y diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y aquí podemos ver varias cuestiones. Una, antes que empezar, cuando dice que Herodes le iba a sacar, podríamos pensar que, no, pues Herodes, qué buena onda, a lo mejor le iba a dar salida, lo iba a sacar y le iba a hacer misericordia. Pero no, recordemos que también en Hechos 12 se nos menciona que fue el mismo Herodes quien le dio muerte a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los dos hijos de Zebedeo. Dice que lo mató al filo de la espada. Entonces, podemos darnos tal vez una idea de que sí, menciona que lo sacó, pero tal vez no lo iba a sacar para concederle gracia, para concederle misericordia. Decir, bueno, ok, sigue con tus cosas. Muy probablemente iba a tener un fin similar al de Jacobo. Entonces, podemos ver eso, que era una situación donde él estaba encarcelado, apresado por el principal de ese momento. Y podemos entonces decir, ok, Pedro la tenía difícil, pero a pesar de ello Dios le sacó. Y vamos a ver algunos puntos interesantes. El primero es que menciona aquella misma noche Pedro estaba durmiendo. Y Pedro no mostraba ansiedad, ni temor, ni nada. Él simplemente podía estar descansando en medio de esa tormenta que estaba pasando. Recordemos también a Pedro, pero en esta porción, en Mateo 8, 23 al 27, un Pedro dudoso, temeroso, que empieza a caminar en el agua y cuando voltea a ver y ve las aguas, se empieza a hundir y le dice, Señor, sálvame. O también cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, ¿que no tienes cuidado que perecemos? Eran hombres tímidos por naturaleza, temerosos. Pero aquí podemos ver que Pedro dormía con esa calma en medio de una gran tormenta.
porque él confiaba que Dios a su debido tiempo actuaría. Y luego menciona que entre dos soldados sujetos de cadenas y guardas delante de una puerta. Y tiempo después menciona incluso la puerta de hierro. Y podríamos decir, eran demasiadas cosas. Pero todos los impedimentos humanos que puedan haber en nuestras vidas no son nada para Dios. Puede que hoy tal vez estás pasando por una situación financiera difícil, pero eso es nada para nuestro Dios. Puede que a lo mejor has caído en el desfortunio de algún problema familiar por causa de algún pecado, de la rebeldía que nos caracteriza como seres humanos. Puede ser que hoy tengas problemas en el trabajo, puede ser que Dios tenga algún plan bueno, no puede ser, Dios tiene un plan en medio de todo esto. Incluso cuando perdemos la salud o a nuestros seres queridos, Dios sigue teniendo un plan en todo esto. Y es, primero que nada, sacarnos adelante en medio de nuestras dificultades. Lo que para nosotros, recuérdense, es imposible, no hay nada imposible para Dios. Después menciona que el ángel le tocó y obviamente Pedro lo despertó, pero dice que no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Es decir, no estaba plenamente consciente de lo que estaba sucediendo y sin embargo obedeció, aunque no comprendía lo que realmente sucedía. ¿Por qué? Porque él solamente confiaba en lo que Dios estaba haciendo a través de este ángel. Y aquí podemos volver a mencionar Mateo capítulo 14, versículos 28 y 29. Cuando se hunde, aquí en esta porción Jesús le dice que le siga y le empieza a seguir, pero se empieza a hundir. Y en este caso aún no estaba consciente de lo que estaba pasando, pero obedeció. Después dice que llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Bueno, sabemos que fue Dios quien abrió. Y hay veces que ya, estamos pasando la situación que sea que estemos pasando, pero hay algo que nos aqueja, algo que no nos deja estar en paz, porque sabemos que, voy a poner un ejemplo, ya pasamos estas deudas, pero a fin de mes tengo que hacer este pago, no sé cómo le voy a hacer porque apenas se salí con las deudas. Estamos viendo resuelto esto, pero hay un Goliat siempre en nuestra vida, el cual empezamos a temerle desde a veces un mes antes de que llegue. Y sin embargo, a Pedro ni siquiera tenía en cuenta a lo mejor lo de la puerta de hierro. Pero aquí lo interesante es que la palabra que se usa para abrirse por sí misma es un similar de automática, autómate. Entonces podremos mencionar que esta fue la primera puerta automática que hubo y se le concedió a Pedro. Imagínense entonces de estar encarcelado con cuántas dificultades a salir con una puerta automática del lugar. Y es algo que solamente Dios le concedió. Y después menciona, y me ha librado de la mano de Herodes. Pedro tenía algo bien consciente, que no era su hora, porque Dios todavía no lo tenía planeado para él. No tenía planeado que él fuese a su hogar celestial. Dios tenía planeado, conforme a lo que nos dicta la tradición y las historias, que Pedro muriese en Roma, martirizado por el rey Nerón. Entonces, concretando esta porción del 6 al 11, por muy difíciles que sean nuestras adversidades, tenemos que tener la confianza de que no hay nada imposible para Dios y que Dios nos va a sacar de estas conforme a su voluntad. E incluso aún aquellos Goliaths que hay en nuestra vida que vemos como inaccesibles para nosotros, Dios los puede desaparecer así, como si no hubiesen existido en nuestras vidas.
Y tenemos que tener la certeza de algo. Si Dios nos ha llamado para ser salvos, servirle, es porque Él va a cumplir su perfecto plan en nuestras vidas. Después, la siguiente porción va a ser del versículo 12 al 17. Y en esta porción vemos que Pedro va y se presenta delante de quienes oraron por él. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es un ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Y entonces aquí vemos que primero que nada llegó a casa de este hombre, el sobrenombre Marcos. Fue a dar testimonio una vez salida de la prueba. Una vez de que Dios le sacó de la prueba, él fue a dar testimonio de que las oraciones de sus hermanos habían sido efectivas y de que Dios le había librado de la cárcel. Entonces, imagínense, por aquí salió y fue a presentarse con quienes habían orado por él. Qué bendiciones a veces cuando estamos en medio de una aflicción y oramos y presentamos nuestra petición de oración con la iglesia y lloran. Pero es todavía más de bendición cuando Dios ya respondió y lo compartimos. Porque en ese momento Dios recibe la honra y la gloria. Porque nosotros le reconocemos a Él como quien obró, y la iglesia se goza con nosotros y también agradece a Dios. Y podemos ver algo con esta mujer Rode. Dice que de gozo no abrió la puerta, dio la nueva de que Pedro era quien estaba en la puerta. Y aquí podemos, y se los mencionaba, quienes oran por nosotros, cuando ven la petición respuesta por Dios, se gozan con nosotros. Pero quienes no han orado por nosotros, en ocasiones puede ser que digan ese: «¿Estás loco?», o «¿Estás loca?», o «¿Seguro que fue Dios?», o empezar a dudar si realmente ha pasado. Entonces, tengamos cuidado de no ser como esos hermanos que dudaron, porque cualquiera puede orar, pero no cualquiera puede tener fe en lo que Dios hace cuando no lo ve. Ya después lo vieron y se quedaron atónitos, dice la palabra. Pero tengamos cuidado de no ser como esos hermanos. Si vemos una oración de petición resuelta, por muy difícil que nos sea creerla, siempre reconozcámoslo. Nunca vayamos a caer en el error de dudar. Y después dice Pedro: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y aquí, un paréntesis, se refiere a Jacobo, el hermano de Jesús, quien era el líder de la iglesia de Jerusalén. Obviamente lo que él quería era que ese testimonio fuese llevado no solamente a la casa de Marcos, sino también que fuese llevado a Jerusalén, para que todos los que hayan orado en esa parte de la iglesia, pues también se pudiesen enterar de lo que Dios había hecho. Entonces Pedro quiere que la noticia sea conocida por la iglesia, no solamente de la localidad donde estaba, sino la iglesia, hablemos en un término global, lo que había de iglesia en ese entonces. ¿Para qué? Para dar testimonio de lo que Dios había hecho. Y la última porción: la muerte de los custodios de Pedro, versículos 18 y 19. Luego que fue de día, hubo
no poco alboroto entre los soldados que habían sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y llegamos a la parte triste para los guardias. Dice que hubo no poco alboroto. Y esta parte a mí me encanta. Es uno de los eufemismos más grandes que tenemos en la Biblia. Diciendo hubo, no es decir que casi no hubo, sino demasiado alboroto. ¿Por qué? Porque se nota el caos que se armó en la cárcel cuando llega Herodes para sacarle, a lo mejor para interrogarle, y si no hallaba respuestas agradables, darle cuello, como a Jacobo, el hijo de Zebedeo. Y al no encontrarle, su furia fue tan grande que mandó a llamar a todos. Y como no le pudieron dar explicación de qué había pasado, porque dice, después de interrogarles, ordenó llevarlos a la muerte. Le dijeron, no sabemos, lo habíamos puesto aquí, estábamos todos cuidándolo y ya no está. Entonces, aquí podemos ver algo en esta porción. Puede ser que hoy te sientas prisionero de X situación, o tal vez te sientas atribulado por X persona, pero a su debido tiempo Dios va a derrotar ello. Si hay algún pecado que te está arrastrando, Dios va a dar muerte a ese pecado. Dios ya ha llegado a la muerte, simplemente es dejar que tú lo vivas, que tú lo experimentes, que tú te rindas delante de Él. Si hay una situación de finanzas, de problemas familiares, de salud, de trabajo, Dios está actuando para que en su debido tiempo ello termine. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener la certeza, y concluyendo, es ello. Por muy tarde que sea, estemos en la hora más oscura, atrapados, atribulados, desganados, quebrados, en el hoyo, diríamos. Por mucho que nosotros nos sintamos así, tenemos que tener la confianza de que Dios siempre va a actuar, uno, conforme a sus planes, dos, conforme a su voluntad, y que a su debido tiempo Él nos va a dar esa libertad. Lo hizo con Pedro, también con Pablo, y lo puede hacer con cada uno de nosotros. Solamente es que le demos ese voto de confianza a Dios, que podamos hacer como Pedro, no estar afanados en medio de nuestra situación, sino que si es momento de descansar, es momento de descansar, es momento de rendirnos, es momento de dormir y dejar que Dios nos sorprenda. Dios sorprendió a Pedro con un ángel, con el cual le sacó de la cárcel. Y Dios, a través de un ángel, a través de una bendición, a través de sanidad física, a través de un milagro, quiere actuar en tu vida. Solamente se trata de ejercitar esa fe, de ponerla en práctica, de que hoy nos rindamos antes de descansar y podamos decir, aunque ande en valle de sombras y de muerte, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Cualquiera que sea la angustia, tengamos la certeza de que podemos decir como el salmista, y tengamos la certeza de que Dios va a actuar como lo hizo con Pedro. Demos gracias a Dios por ello. Bendito Padre, en esta mañana te damos gracias porque nos permites meditar un momento en tu palabra, Señor,
y te agradecemos porque tú estás tratando de hablarnos, tú estás buscando que te escuchemos en medio de toda la situación que está aconteciendo en el mundo y muy en particular también en nuestro país, Señor. Te damos gracias por ello, porque tú nunca has dejado de hablarnos y te pedimos que tú seas con nosotros, que tú nos ayudes a tener esa calma, esa confianza, esa tranquilidad en ti, bendito Dios, para que a su debido tiempo veamos como tú obras en nuestras vidas, Señor, y como tú haces aquel milagro y nos libras de aquello que hoy nos está afligiendo, bendito Padre. Damos gracias por tu palabra, la cual sabemos que nunca viene vacía, y te pedimos para que tú nos permitas meditar en esta porción a lo largo del día, que tu palabra nos transforme, bendito Dios. Damos gracias y pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos ya ahorita en estos momentos en la reunión de oración. Ya saben, nuestro link está disponible vía el chat de la iglesia. Y también nos vemos 11:30 para nuestro servicio de dominical. Tendremos un tiempo de alabanza, de exposición de la palabra, y les esperamos. Tengan un bendecido domingo. Dios les